Buen día, chiquillos. Bienvenidos a la clase número 4. La próxima semana no vamos a tener sesión porque es feriado. Entonces, los contenidos que veamos hoy día, la idea es poder practicarlos también la próxima semana, ustedes de manera autónoma. Hoy día vamos a partir con un contenido distinto. Vamos a centrarnos en el uso de una cámara reflex. Hoy día les recuerdo que tenemos una entrega hasta las 23:55 de hoy en la noche. Se recibe a través de ADECA y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o bien quiere alguna retroalimentación sobre su trabajo, me lo puede enviar al correo y yo rápidamente la reviso y le digo si es que lo puede mejorar en algo que le pueda mejorar su calificación. ¿Ya? Igual es una buena opción, todavía tienen tiempo para elaborar su trabajo. Así que, bien, vamos a comenzar. Voy a compartirles la plataforma de ADECA. Ahí. Hoy día, ¿cierto? Vamos a trabajar ya no en la unidad 1, porque ya la hemos completado. Hoy día hemos completado la unidad 1 y está el link para la entrega de la evaluación y les he dejado también una encuesta. Es una encuesta que tiene el objetivo de poder analizar cómo hemos venido haciendo las clases y los recursos que hemos utilizado y también la dinámica que se ha dado en la clase, a ver si ustedes pueden aportar con ideas o bien dar su opinión sobre lo que hemos trabajado y cómo se está trabajando la información, ¿ya? Para poder ir más o menos evaluando, para pasar a la unidad 2 y en la unidad 2 volvemos a evaluar qué cosas más podemos incorporar. Por ejemplo, yo tengo pensado acá en la unidad 2 poder incluir, aparte de la evaluación, que es del trabajo, incluir también una autoevaluación. Ahora que ustedes ya más o menos han trabajado en la asignatura, ya están manejando sus tiempos, saben cuánto dedicarle a una asignatura a otra, entonces ahora están en condiciones de poder evaluarse también de cómo ustedes se involucran en la clase, si ponen eh, si ponen todos los conocimientos cuando aplican en el ejercicio. Entonces aquí ya podemos considerar incorporar, aparte de la evaluación que hago yo, una autoevaluación donde ustedes también se pongan una nota, ¿ya? Y también en esta unidad 2 tengo la intención de incluir un test. Aparte del ejercicio de portafolio, que la idea es de la práctica, incluir un test porque hay un contenido un poquito teórico que requiero que lo conceptualicen y que lo internalicen y luego lo apliquen. Entonces, para poder medir que saben ese contenido, puedo hacer un breve test para que ustedes ahí me respondan con alternativas, con ejemplos, y aparte complementamos con un portafolio las notas de la unidad 2, ¿ya? Entonces, el test no lo vamos a incorporar en otras unidades, solamente en esta, porque es de carácter conceptual, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a partir con el modo manual. ¿Ya? Aquí hay un recurso que se llama cámaras reflex. Según la encuesta que ustedes respondieron, hay algunos estudiantes que tienen cámara reflex o pueden tener un acceso a ella. En este caso, si pueden acceder, es mucho más rico hacer este ejercicio con la cámara. Pero si no pueden acceder a ella, tenemos unas plataformas de simulación que pueden utilizar para practicar sus ejercicios. ¿Ya? Voy a colocar este videito para que entendamos un poquito, dura 4 minutos, pero sobre este vamos a construir el conocimiento. Ya después ustedes lo pueden volver a revisar. Lo voy a dejar aquí. Profe, perdón. ¿Sí? ¿El video habla? O sea, ¿dicen cosas? Sí, sí. ¿No se está escuchando el audio? Yo por lo menos no lo escucho. No sé No, si yo otros sí. tampoco pensé que el video igual era
mostrar Ah, Pero te ya. escuchas. Ya, qué bueno que me dicen. Entonces lo vamos a ver de otra forma. A ver, voy a intentar compartir la pantalla. A ver si se puede. Creo Solo que díganme siempre hay si... que, ¿Cómo? creo que siempre cuando uno comparte una nueva pantalla tiene que salir y volver como a entrar. Así Claro. como de Safari, después a YouTube o a PowerPoint. Mire, confírmenme si pueden escucharlo, porque suena. ¿Les suena? No. No. Ya, entonces lo explico yo por mientras que ustedes lo pueden ver. La idea de presentarles este video es porque acá explica más o menos cómo funciona las partes de una cámara. Nosotros no la tenemos físicamente, por eso utilizo este video para poder explicar las partes. Por ejemplo, acá se separan todas las piezas y van a ver un despiece de la cámara. Aquí podemos ver, por ejemplo, como parte, voy a adelantarlo un poquito ahí, el lente, que es la primera parte por donde entra la luz. Y al pasar por el lente se van a encontrar con una pieza que se llama diafragma, que es como el iris de nuestro ojo, que se amplía y se contrae, ¿ven? Y eso regula la cantidad de luz que entra a la cámara. Ese es el diafragma. ¿Ya? Ese es un valor que nosotros modificamos para poder dejar entrar la luz. Luego la luz pasa directo, ¿cierto?, al sensor, pero antes, bueno, aquí pasa al sensor y se refleja hacia arriba en estos espejos para que nosotros podamos ver la imagen. ¿Ven? Por ahí sale todo este movimiento de la luz. Y hay un espacio por donde pasa la luz, que es cuando uno dispara, y se abren una serie de telones, y eso se llama obturador, que es el tiempo de que entra la luz. Todo lo que yo capturo con la luz para pasar al sensor. Ese es el obturador. Entonces, el obturador son una serie de dos persianas que se abren y se cierran. Y deja que la luz entre. Captura un trozo de la luz. Y lo hace muy rápido. Es como nuestro párpado, que lo hace muy rápido o lento, depende de nuestra intención. Si queremos capturar un pedacito de luz, lo hace rápido. ¿Ven? Así, y lo cierra desde abajo, para poder lograr un movimiento muy rápido. Entonces después la luz llega al sensor, y es ahí donde se codifica el color a través de un panel, y luego la imagen se traduce en una operación matemática, donde uno puede ver los colores. ¿Ya? Entonces, ahí finalmente lo que hice, que la calidad del sensor, de ese aparatito que está ahí, que es reactivo a la luz, depende de la calidad de nuestras imágenes. Esa es la forma en que trabaja la cámara. También la sensibilidad de ese sensor nos permite, por ejemplo, configurarlo para que sea más sensible a la luz o menos sensible. Por ejemplo, cuando estamos de noche podemos configurarlo a que sea muy sensible a la luz. Entonces, con la poca luz que entra, él es capaz de identificarla y transformarla en una imagen a través de electrones, ¿cierto? E impulsos eléctricos. ¿Ya? Ese es el funcionamiento en términos sencillos, ¿sí? Cuando uno hace esa foto con un encendedor y escribe una palabra, ¿el obturador queda abierto? Claro, claro, el obturador está recibiendo la imagen por mucho tiempo, y como esta imagen se mueve, él captura ese movimiento. ¿Ya? Entonces, ya teniendo más o menos la idea de dónde está un obturador y un diafragma, vamos a ver el contenido teórico de hoy día de la clase. ¿Ya? Aquí les dejo este video para que ustedes lo puedan revisar. Y vamos a abrir unidad 2. Tenemos aquí modo manual. Está el PowerPoint que les voy a mostrar. Aquí. ¿Se ve, Adeca? ¿Pueden Sí, ver sí, la vemos pantalla? a Ya. Entonces, en unidad 2, en modo manual, está el apunte de que vamos a trabajar hoy día. Voy a descargarlo.
y voy a compartir el PowerPoint. Ay, no lo veo. Ya, ahora sí. Entonces hoy día tenemos, ¿cierto?, este contenido para poder entender cómo funciona esta cámara reflex. Si nunca la han utilizado, súper bien, pero si también tienen conocimiento, pueden ir complementando o, por ejemplo, si ustedes tienen una idea de una foto que vieron, pueden preguntar cómo fue que se logró esa foto, ¿ya? Entonces todos pueden ir participando a medida que yo voy exponiendo. Ahí. Bien, entonces, ¿cierto? Hoy día vamos a ver esto de la fotografía manual. Lo primero concepto que vamos a entender es qué es lo que es la exposición. La exposición es la cantidad de luz que permitimos que llegue a nuestra película o al sensor, ¿cierto? Este sensor que yo les hablaba, que antiguamente era una película, un papel, donde era sensible a la luz y este reaccionaba con ella. Entonces, determina la intensidad de esta luz y la cantidad emitida por la apertura del lente. ¿Ya se acuerdan que el lente tiene un diafragma? Y ese se abre y se cierra. Entonces, cuando entra mucha luz, ¿cierto? Y tenemos una velocidad de obturador muy lenta, quiere decir que nuestra foto puede haber quedado pues, subexpuesta o sobreexpuesta. Cuando logramos una buena exposición, quiere decir que logramos el equilibrio entre el obturador y el diafragma para lograr una buena fotografía, una buena iluminación. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que les dicen, está bien expuesta tu foto, quiere decir que está equilibrada la luz, está correcta. Sin embargo, cuando nuestra foto queda muy oscura, uno le dice subexpuesta, porque está por debajo de la exposición correcta. Cuando hablamos de que está sobreexpuesta, este concepto quiere decir que nos quedó con mucha luz, quedó muy clara, ¿ya? Entonces, lo correcto sería la exposición correcta, la encontramos en el punto centro, donde encontramos ese equilibrio entre obturador y diafragma, ¿ya? Entonces las cámaras tienen un elemento que se llama exposímetro. En la pantalla, cuando ustedes ven una cámara profesional o semiprofesional, en la pantalla siempre aparece este símbolo. Seguramente en algunos celulares también aparece, cuando permite poder manejar algún modo manual, ¿ya? Entonces, este elemento del exposímetro nos ayuda a encontrar ese equilibrio, ¿ya? Entonces, cuando una fotografía queda sobreexpuesta, quiere decir que quedó con mucha luz. Nuestro balance de color quedó hacia el blanco, ¿ya? Entonces, eso significa sobreexpuesta, y cuando queda por debajo de la luz, ¿cierto? Queda subexpuesta, queda al revés, oscura, y todos nuestros niveles de luz quedaron cargados hacia el negro, ¿ya? Entonces, lo correcto sería poder tener una imagen que distribuye sus niveles hacia el centro, ¿ya? Como una parábola. Entonces, tenemos que lograr encontrar este equilibrio. Y para eso trabajamos con tres conceptos. Uno que es la sensibilidad del sensor, la otra es la apertura del diafragma, que es este lente, ¿cierto? Como nuestra iris, y la velocidad del obturador, que es como nuestro párpado o estas persianas que se abren y cierran. Estos tres conceptos trabajados de una forma equilibrada logran que nuestra fotografía obtenga una buena luz, una buena iluminación. Entonces veamos lo que es la velocidad del obturador, ¿ya? El obturador, ¿cierto? Lo conocimos en el video, es este aparato, es un aparato electrónico que nos ayuda a controlar el tiempo de ingreso de la luz, ¿ya? Y lo podemos ver
en la cámara, cuando quitamos el lente, se puede apreciar el obturador. El obturador tiene ciertas velocidades. Las velocidades se manejan en segundos. Por ejemplo, una velocidad lenta puede ser 2 segundos o 1 segundo o la cuarta parte de 1 segundo, 1/8 de 1 segundo y así, etcétera, etcétera, hasta lograr 1000 partes por segundo. Esta escala es distinta en cada cámara. ¿Ya? Hay cámaras que son de alta calidad o de alta gama. Estos tienen aperturas mucho más rápidas. Por ejemplo, 1 segundo partido por 4000 y etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo mismo acá, velocidades lentas, puede tener más opciones de velocidades lentas. Eso hace también la diferencia entre el costo de una cámara sencilla y una cámara de más alta calidad. ¿Ya? Entonces, nos permite tener resultados distintos, fotografías distintas. ¿Ya? Entonces, la velocidad del obturador, ¿cierto?, nos da este rango de velocidades. ¿Ya? A mayor división del segundo es más rápido y velocidades más lentas ya son 1 segundo, 3 segundos, 4 segundos, etc. Ya las cámaras son muy rápidas para disparar. Entonces, lo que nos comentaba la compañera, si nuestra velocidad es lenta y nuestra imagen se está moviendo, por ejemplo, como ella decía, este encendedor que se mueve, de la velocidad del obturador depende nuestra captura del movimiento. No sé si se han fijado que en la noche, por ejemplo, uno toma una foto y generalmente sale movida, ¿cierto? Porque se mueve por nuestro equilibrio o también se mueve porque las personas o los objetos se mueven. Entonces, ¿por qué en la noche se dispara más lento? Porque debemos capturar por más tiempo la luz. ¿Ya? Pero corremos el riesgo de que el objeto, ¿cierto?, se vea movido, o bien también intencionalmente es para captar esta forma que nos mencionaba la compañera con el encendedor. ¿Ya? Entonces, el obturador se puede manejar con la intención de lograr ciertos efectos. Entonces, en síntesis, a mayor velocidad del obturador, capturaremos menos luz, ¿cierto? Muy poquita luz si se mueve muy rápido. Al contrario, si se mueve más lento, capturamos más luz. ¿Ya? Ese es como un principio del obturador. Esta de trabajar con el obturador nos puede ayudar a expresar el movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, detener el movimiento. Si disparamos con un obturador rápido, lo que podemos hacer es capturar el movimiento. Por ejemplo, cuando cae una gota de agua, la capturamos en ese momento, pero lo tenemos que hacer rápido. También captar el movimiento de barrido. Por ejemplo, cuando pasa un vehículo o también se mueve este encendedor, capturamos ese movimiento. Seguramente ustedes han visto fotografías donde se ven las calles y se ven estas luces que recorren los caminos. Ahí estamos capturando ese movimiento. ¿Ya? También hay un efecto de desenfoque o de seda que también lo podemos capturar cuando cae el agua, ¿cierto?, en una cascada, y esta cascada se ve muy suave que cae. ¿Ya? Luz en movimiento también, como les mencionaba. ¿Ya? Aquí vamos a ver unos ejemplos de las velocidades de obturación. Con altas velocidades podemos capturar, por ejemplo, las gotas de agua, los salpicados de agua, o movimientos, por ejemplo, de personas en el aire, saltando o haciendo alguna acción. Por ejemplo, aquí, rápidamente ellos van nadando, y si yo disparo rápidamente con mi cámara, puedo detener ese movimiento, capturarlo. Lo mismo acá. Captura el momento exacto donde ellas saltaron. También me sirve en altas velocidades capturar, ¿cierto?, cómo cae el agua de la llave, y en una velocidad un poquito más baja me permite ver de una forma distinta cómo cae esa agua. Se captura de formas distintas. Acá se usó 1 segundo partido por 350, muy rápido, y acá 1 segundo partido por 8.
Entonces, ese es el logro de fotografías distintas manejando el obturador. También se pueden capturar movimientos de barrido. Por ejemplo, en este caso, el barrido, hay un efecto que uno puede lograr que es seguir un objeto en movimiento. En este caso, si ustedes se fijan, el contexto no es el que se mueve, los edificios no se mueven. Sin embargo, la camioneta y el ciclista sí se mueven. Entonces, si yo enfoco al ciclista y muevo mi cámara junto con el ciclista, se va a lograr un efecto de como si el fondo se moviera, ¿ya? Porque el elemento estático va a ser mi ciclista, yo lo sigo a él con mi cámara. Entonces, mientras mi obturador está disparando, está capturando todo ese movimiento del fondo y se logra este barrido y este objeto detenido, que en la realidad es el ciclista el que se mueve. ¿Ya? Ahí hay un trabajo de intención de la fotografía, ¿sí? Profe, yo una vez intenté tratar de hacer eso mismo, pero me resultó todo lo contrario. Se me veía el ciclista o la camioneta muy movido y el fondo se veía fijo. ¿Eso fue por un mal enfoque nomás? En realidad yo creo que debe haber sido una mala configuración entre la apertura del diafragma y el obturador. Ya. Sí, bueno, en este caso un efecto que es complejo de lograr porque hay que trabajar, hay que pensar bien la luz que tenemos, cuánto vamos a abrir el diafragma, el enfoque también tiene que ver. Cuando pasemos al diafragma va a haber un detalle que es muy importante para el enfoque. ¿Ya? Puede haber sido algo así también. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se utilizó 1:30 y acá 1:20. ¿Ya? Pero la idea acá, mientras mi cámara está disparando, yo hago este movimiento y el fondo queda desenfocado y el objeto queda nítido, pero yo tengo que seguirlo con la cámara. ¿Ya? Porque si yo me quedo así y disparo, el objeto pasó, que fue la persona, y el fondo saldría, por ejemplo, saldría quieto. A lo mejor no lo siguió tanto, entonces no fue visible el efecto. ¿Le quedó todo desenfocado o solamente el fondo? No, me quedó Solamente el desenfocado. ciclista. El ciclista. Me El ciclista. capturó el fondo. El fondo me lo dejó fijo, pero ¿Ya? lo que es el ciclista quedó todo corrido, movido. No se apreciaba bien. Puede haber sido también a lo mejor algún problema al seguir el ciclista con la cámara. Puede ser Eso también. estaba pensando, yo creo que eso puede haber sido una opción. Claro, porque si uno usa la intención comunicativa, por ejemplo, yo puedo seguir al ciclista o bien hacer este otro ejercicio. Ahí, mira, te fijas que rápidamente se movió y se siguieron a la bicicleta. O también está este otro efecto. Por ejemplo, disparamos mucho rato a un objeto que está quieto, en este caso es el paisaje el que está quieto. Ahí. Las piedras, ¿cierto? El paisaje está quieto, sin embargo, el agua se mueve. Entonces, al yo estar disparando y esta agua en movimiento se mueve, se logra que se haga un efecto de desenfoque en el agua. Y se logra este efecto de seda. ¿Ya? Aquí se ocupó 4 segundos de exposición. 4 segundos en que mi obturador estuvo así, abierto. Acá fueron 2 segundos. Acá hay que configurar la cantidad de luz que entra y otras variables, pero el obturador, su rol fue mantenerse por 4 segundos abierto, con la intención de que se capture el movimiento. Sin embargo, entra mucha luz. Entonces ahí tengo que configurar otros parámetros que esa luz, por ejemplo, el sensor debería ser poco sensible para que cuando llegue toda esa luz, él la codifique poco, porque es mucha la que llega. ¿Ya? Entonces, estos 3 valores siempre tienen que trabajar de forma equilibrada para poder lograr el efecto. ¿Ya? El efecto de seda y el efecto de luces en movimiento. ¿Ya? Que es este efecto a lo mejor del encendedor que nos contaba la compañera. ¿Ya? Acá necesitamos un gran tiempo de exposición
Y también necesitamos el uso de un trípode porque como está mucho tiempo abierto, al igual que el ejercicio anterior, nuestro movimiento de las manos o incluso de la palpitación de nuestro corazón hace que hagamos movimientos involuntarios. Y eso también afecta el movimiento en la fotografía. Por eso existen los trípodes para poder hacer estos trabajos de captura de movimiento. Porque si no nos saldría tanto esto movido como el entorno que estaba fijo. ¿Ya? Aquí también tenemos otra imagen. Estos fueron puros vehículos que pasaron y dejaron la estela de luz. Estos son 10 segundos que estuvo abierta la cámara. 10 segundos del obturador. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo el obturador también captura el movimiento, ¿cierto? Lo puede poner quieto. Este es un ventilador, o sea, en realidad es un molino de viento, ¿cierto? Que gira muy rápido, y si nosotros disparamos rápidamente, una vez, un segundo por 5000, vamos a capturar esta aspa quieta. Sin embargo, si disparamos con una velocidad, la mitad, una velocidad de 1 segundo partido por 250, vamos a lograr ver este pequeño desenfoque producto del movimiento. Y si disparamos mucho más lento, está mucho menos tiempo abierto el obturador, se ve mucho menos y ya se ve una cosa que pasó. ¿Ya? Ahí podemos lograr esa captura de movimiento. Con una velocidad más rápida, eso, y mucho más rápido ya el movimiento detenido. ¿Ya? En la fotografía de productos, este principio se aplica, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de ejercicio. Cuando salta algún elemento, o cuando hacemos montajes, por ejemplo, donde queremos detener el agua, por ejemplo, acá. ¿Ya? Son montajes que uno realiza y debe configurar su cámara para lograrlo. Por ejemplo, acá también se tiró una cereza y se congeló el salto de esta en la leche. ¿Ya? Acá también, para promocionar, ¿cierto? Se sale el licor, y también acá hay un efecto que se da en el vaso. Las bebidas, la cerveza, todo lo que tiene que ver con líquidos, a veces utiliza esta técnica de poder visualizar el movimiento con disparos muy rápidos, ya que congelen la imagen, para poder apreciar esto, que en realidad uno no lo aprecia visualmente, o lo aprecia, pero cuesta poder detenerlo. Ya esto dura unos segundos, entonces acá se captan las sensaciones, las emociones. ¿Ya? Esa es en principio la primera parte del obturador. Ahora pasemos a lo que es el diafragma. ¿Ya? El diafragma es otro importante de este pilar, ¿cierto? Tenemos la velocidad, pero también tenemos que calcular cuánto queremos que se abra nuestro lente para que capte la luz. ¿Ya? El diafragma es un componente similar al iris del ojo. Ya puede abrirse o cerrarse a medida que controla la exposición y la profundidad de campo. Controlar la exposición quiere decir, si tenemos más abierto nuestro lente, entra más luz, pero también está el principio de que pierde profundidad de campo. Luego vamos a ver el concepto de profundidad de campo. Entonces, tiene una escala que dice que está dividida, ¿cierto?, en números, y depende del lente que nosotros tengamos. Por eso existen distintos tipos de lentes fotográficos. ¿Ya? En el mercado hay distintos tipos, con mayores rangos, con menores rangos, pero esta es más o menos una escala que ustedes van a poder encontrar en las cámaras básicas. ¿Ya? 1 octavo, 2 octavos, 5 sextos, etc. ¿Ya? Y tenemos, ¿cierto? Acá la escala es inversa. Entre más número, más cerrado. Entre menos número, más abierto. ¿Ya? Aquí más cerrado, acá más abierto. ¿Ya? Esas son las escalas. Acá entra mayor luz, acá entra menor cantidad de luz. Cuanto más cerrado esté este número, el foco, mayor será la profundidad de campo. Cuanto más abierto esté
este número, más pequeña será la profundidad de campo. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es la profundidad de campo. La profundidad de campo tiene que ver con la zona enfocada. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo abierto mi lente, ¿cierto? Tengo una gran cantidad de luz que entra, mi foco va a ser mucho más pequeño. Va a aparecer, por ejemplo, si estoy tomando una foto de paisaje, va a aparecer solamente la zona centro enfocada. ¿Ya? La profundidad de campo tiene que ver con los objetos que están antes y después de mí. Y lo enfocado que está todo eso en el contexto. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí está más grande, ¿cierto? La apertura del foco, quiere decir que mi zona enfocada va a ser solamente esta, y si mi foco está más cerrado, mi diafragma está más cerrado, va a ser una zona enfocada más amplia, y ahí va a poder enfocar las tres flores. ¿Ya? ¿Cómo se ve ese principio en una foto? Se ve de esta forma. ¿Ya? Con una apertura, ¿cierto? Más amplia, capto menos de la imagen, capto solamente en foco la zona centro, ¿se fijan? Los elementos que están muy cerca de mí están desenfocados y los últimos también están desenfocados. El foco se coloca en el centro de la imagen, o donde yo enfoqué o direccioné mi foco. En cambio, si utilizo una apertura pequeña, logro mayor nitidez en toda la fotografía, mayor profundidad de campo. ¿Ya? Esto también puede haber pasado en el ejercicio que nos decía el compañero. Quizás este diafragma puede haber estado muy abierto, entonces también el fondo podría haber sido desaparecer. O bien solamente quedó el fondo, ya puede haber influido este valor en los resultados de la imagen. Acá tenemos otro ejemplo. Al tener estos tres objetos, ¿cierto? Con una gran apertura, logramos que esta parte salga enfocada. Con una pequeña abertura, ¿cierto? Logramos que todos los objetos salgan enfocados. ¿Ya? Aquí a veces uno puede lograr una intención también en la fotografía. ¿Ya? Por ejemplo, quiero que mi objeto, ¿cierto? Mi producto aparezca enfocado y el resto desenfocado hacia atrás. Si vemos este ejemplo, también hay un desenfoque en el fondo y también en los objetos que están antes del producto. ¿Ya? Entonces podemos trabajar el diafragma para lograr este efecto. Acá también, ¿cierto? Tenemos un fondo que está muy desenfocado y nuestro objeto está más enfocado. En este espacio también, si se fijan, los objetos que están un poco más cerca de mí están desenfocados y hacia atrás están enfocados. ¿Ya? El diafragma controla, ¿cierto?, la cantidad de luz con su velocidad, pero también intenciona esto de la profundidad de campo. Y finalmente, el otro concepto que hoy día vamos a ver es la sensibilidad, ¿ya? La sensibilidad del sensor. Acá nosotros podemos configurar valores para que este sensor sea más sensible o menos sensible a la luz, ¿ya? Entre mayor es el número, significa que la cámara necesita menos luz, ¿ya? Es más sensible. En cambio, si el valor es más pequeño, quiere decir que el sensor necesita más luz, es menos sensible. Ya generalmente el valor que uno utiliza en día soleado, fuera de casa, es un valor de ISO de 100 o 200. Ya, esos son como los valores más o menos en un día de sol normal. Cuando ya empieza el día a estar un poco más nublado, mi sensor podría requerir un poquito de ser un poquito menos sensible o más sensible. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puedo intencionar, si mi fotografía la voy a tomar de noche, necesito que mi sensor sea un poco más sensible a la luz, ¿ya? Entonces lo puedo subir.
al subir el sensor, por ejemplo, hacerlo más sensible a la luz, lo que logro tiene una penalización de un ruido digital. No sé si de repente han tomado fotos de noche y le aparecen así, como con unos puntitos. Eso se llama ruido digital. El ruido digital es porque al forzar que el sensor sea más sensible a la luz, hace que aparezcan estos ruidos digitales, porque como es una cámara digital, se ve alterado con esos valores. Bueno, si la luz no es problema y tenemos bastante luz, lo más lógico es que usemos un ISO bajo, un valor de 100, de 200, de 50, etc. Sin embargo, si tenemos un día que está oscuro o es noche o estamos dentro de casa y no tenemos ciertas buenas condiciones de luz, lo primero que debemos hacer antes de entrar a mover este ISO a una escala superior, tenemos que configurar nuestra apertura ¿cierto? De diafragma y nuestro obturador antes de poder trabajar con el ISO. El ISO es el último recurso que yo debería utilizar. ¿Por qué? Por ese ruido digital que hace que la calidad de la imagen sea muy mala. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo que mis condiciones de luz no están, empiezo a pensar cómo logro que entre más luz. Abro más el diafragma, le doy menos velocidad al obturador para que entre más cantidad de luz. Entonces, ese equilibrio que tenemos que lograr es el trabajo que tenemos que aplicar. ¿Ya? Existen muchos ejemplos de fotografías donde uno puede ver qué valores se utilizaron para lograr esa fotografía. Se describe, por ejemplo, el contexto, si fue un día soleado, un día con nubes, si fue de noche, y se describe eso y también se describe qué diafragma se utilizó, qué obturador se utilizó y qué ISO se utilizó. Esos son los valores claves para una fotografía profesional. Por ejemplo, aquí, si yo quiero lograr esta fotografía, ¿qué valores tengo que usar? Si quiero lograr esta otra fotografía que tiene un objeto en movimiento y que está en una zona de penumbra, ¿qué valores tendré que utilizar? A veces los elementos también se fotografían de manera separada y luego se arman en Photoshop, ¿ya? Pero si la fotografía de por sí viene con una mala iluminación, es muy difícil lograr una buena fotografía. Por eso es que se opta por estas cámaras profesionales o semiprofesionales para poder tener más control de la fotografía. Por eso existe este modo manual, para nosotros trabajarla con una intención bajo condiciones que a lo mejor no son manejables o que requieran de poder capturar de una forma distinta. Si yo tomo esta fotografía con un celular, no va a salir exactamente igual. No va a salir con el manejo que uno quisiera, porque es en modo automático, donde el programa calcula los valores y lo lanza. Pero a lo mejor no era esa mi intención, yo quería que saliera a capturar este movimiento, quería que el fuego saliera quieto, la botella quieta, y esto muy claro. Entonces con el modo manual uno puede lograr la fotografía que uno desea, no la que me entrega el programa. ¿Ya? Pero lograr este equilibrio entre estos tres valores es el desafío que tenemos que practicar. ¿Ya? No tenemos la cámara en vivo, pero tenemos unos programas de simulación. Ahora, que hemos visto todo este contenido, que es un poco complejo de entender, me gustaría que después lo pudieran volver a revisar y que lo practicaran, y mientras lo practican, pueden volver a revisarlo, porque esto es mucho ensayo y error para poder experimentar con la herramienta. ¿Ya? No sé si tienen preguntas o dudas, a lo mejor hay dudas, ¿sí? ¿Podría subir esto en PDF? Es que lo intenté abrir y se me cambia a la tipografía esa que son puros iconos, entonces... Ya. cambia.
Ya, al final de la clase lo subo como PDF también para que lo Ya. puedan descargar. Gracias. ¿Se entiende lo que explicamos? Velocidad de obturador, por ejemplo, Sí, ¿sí? Sí, Esto es casi como una ecuación matemática. O sea, uno podría empezar, yo podría redactárselo como un problema y decirles, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en una playa donde hay mucho sol? ¿Ya? Y tengo unos niños jugando y quiero capturar a los niños jugando. Y quiero que ellos se vean quietos, saltando, tocando la pelota. ¿Cómo debería tomar mi fotografía? ¿O qué valor de obturador utilizaría? uno rápido, uno alto. Uno rápido, ¿cierto? ¿Y qué valor de ISO utilizaríamos ese día? Lo bajo. No Uno bajo porque ya hay bajo, mucha ¿cierto? luz. ¿Y nuestro diafragma estaría totalmente abierto o más cerrado? Más cerrado. Más cerrado, No, sí. Ahí habría que empezar a poner todos esos valores y revisar si el obturador, la velocidad que como queremos detener el movimiento, ¿cierto? Tiene que ser rápido. Tendría que ser como rápido. Y nuestro diafragma tenemos que revisar si lo queremos bien abierto o más cerrado. Como es una velocidad rápida, tenemos que probar a lo mejor uno muy abierto. No sé cuánta luz alcance a entrar en esta velocidad. O capaz que tenga que ser un poco más cerrado porque todavía entraba mucha luz. Medianamente abierto. Medianamente. Así. Está bien el análisis, quiere decir que están comprendiendo los conceptos, está súper bien. En las cámaras hay una opción que dice, por ejemplo, darle prioridad al obturador. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, fijo mi obturador en una velocidad de 500 veces a un segundo, ¿cierto? Ahí para que me salga el movimiento lento. Entonces la cámara automáticamente calcula qué diafragma le va a asignar. Porque este es mi requerimiento, que sea rápido en esta velocidad. Entonces él le da prioridad a este valor y él calcula el otro valor que le falta. Ah, ya, sí. Yo que lo estaba viendo y no cachaba para qué era. Sí, las cámaras, así como está el modo automático, también está el modo, por ejemplo, prioridad de obturador, prioridad de diafragma, prioridad de, no sé si está la prioridad de ISO, pero debería a lo mejor estar, ¿ya? Pero le da prioridad a un valor. Por ejemplo, Yo por lo menos no lo tengo. si yo quiero que estos mismos niños me salga todo el paisaje nítido, necesito una gran profundidad de campo. Entonces estoy obligada a tomar mi fotografía con un diafragma pequeño, para que todo salga nítido. Entonces, ¿qué velocidad necesito? Porque voy a tener un hoyito muy chiquitito, va a pasar muy poca luz. Entonces, si yo le Bien. pongo una velocidad muy rápida, puede que no alcance a salir. Entonces, no puedo tener una velocidad tan rápida. Pero también quiero capturar el movimiento. Entonces, ¿cómo configuro? Esas son las preguntas que surgen cuando uno empieza a poner estos requerimientos de la foto. ¿Ya? Por ejemplo, si mi idea conceptual era esta, capturar la textura del producto, ¿cierto? En este dinamismo, ahí tengo que poner, ¿cierto? En balance estos tres conceptos para lograr mi fotografía. Aquí ya estamos pensando como un profesional de fotografía, como esto, cuando empezamos a planificar nuestro concepto, si va a haber movimiento, si no, si hay profundidad de campo, si hay pocas luces, si es en penumbra, ¿ya? Entonces, para poder practicar estos ejercicios, yo tengo esto, mire, voy a quitar la presentación y voy a compartirles ADK. ¿Es un programa o es como una página web? Son dos cosas, mire. Hay un link aquí que dice Canon. Cuando ustedes lo pinchan, yo lo voy a colocar aquí,
Cuando ustedes pinchan la página esta que yo les dejé, Canon lo que tiene es una especie de espacio donde uno puede aprender, practicar y hacer un desafío. Ya lo pueden traducir, si tienen Chrome instalado, lo pueden traducir al español. Y se van a dar cuenta que si pinchamos en aprender, aquí aparecen los fundamentos básicos que yo también les estaba explicando. ¿Ya? Están todos los fundamentos básicos y luego pueden practicar acá. Ahí donde dice jugar, tenemos un simulador. Esto es como si fuera la pantalla más o menos de una cámara. Entonces pinchamos en modo manual y podemos practicar, por ejemplo, con la apertura. ¿Ya? Y aquí abajo nos da algunos tips. Por ejemplo, si movemos la apertura, se van a fijar que acá dice que va a haber un desenfoque, profundidad de campo, ¿cierto? A una apertura, ¿cierto? Con un valor más pequeño, ¿cierto? O sea, más abierto, perdemos la profundidad de campo. Con un valor más alto, con un hoyito más pequeño, ¿cierto? Podemos lograr una gran profundidad de campo. Eso quiere decir que si yo tomo una fotografía en este valor, vamos a encontrar que toda esta escena va a salir enfocada, ¿ya? Desde los lápices hasta el muñequito que está atrás. Sin embargo, también me dice que tengo una velocidad de obturación. Por ejemplo, esta es la normal, ¿ya? De la que está en equilibrio. Ahora, si yo empiezo a mover esto y le doy, por ejemplo, más rapidez, el programa acá en su exposímetro me empieza a decir que va a quedar subexpuesta, porque estoy disparando muy rápido con un hoyito, ¿cierto? Un poco muy chiquitito. Entonces, lo que me dice es que debo darle un poquito más de tiempo para que entre la luz. Y vemos este índice aquí, que es del exposímetro. ¿Se fijan? Este es un exposímetro y me va indicando que todavía estoy un poquito bajo. Si yo muevo un poquito más, dice que aquí logro el equilibrio. Este es el medidor de exposición. Ahí estoy en 0, está justo. Si yo le doy más velocidad, va a entrar menos luz. Entonces me dice que estoy un punto más bajo. ¿Ya? Voy a tomarlo con una velocidad mayor para que ustedes vean cómo va a salir. Estoy en un ISO de 1600, es un poco grande. En este simulador, por ejemplo, si yo coloco 400, que es como de 200 a 400, es como para un día exterior soleado, ¿cierto? 200, acá tengo que pensar que estoy dentro de una habitación. Por eso es que el sensor podría estar en 800, 400, ¿ya? Si yo lo coloco en 2500, por ejemplo, o en 6400, ya empiezo a aparecer el ruido digital. ¿Se fijan? Ahí me dice que estoy muy cerca del ruido digital. ¿Ya? Entonces, mi ISO, por ejemplo, acá podría ser de 400, 800, porque estoy dentro de una habitación. Ese es el contexto. ¿Ya? Si estoy dentro de esta habitación y tengo un sensor de 400, me permite poder disparar, ¿cierto?, más lento para compensar. ¿Ya? Sin embargo, el efecto que estoy logrando con estos tres valores quiere decir que tengo una gran profundidad de campo, mi movimiento, ¿cierto?, se va a poder capturar en forma de desenfoque y nuestro ruido digital está correcto porque está en 0. Entonces, disparemos con estos valores, a ver cómo nos va. Esa es la foto que logramos. Se fijan que todavía está un poquito oscura, pero salió todo nítido. Desde los lápices hasta el payasito. Voy a darle un poquito más de luz ahí, vuelvo a disparar. Ahora se ve un poco más iluminada. Ahora, si yo pongo un diafragma, ¿cierto?, una apertura de lente más amplia, voy a darle un poquito más de velocidad para compensar, y el ISO lo dejo tal cual. Ya estoy jugando con esos valores. Voy a disparar. Fíjense ahora cómo aparece el desenfoque, ¿cierto? Porque utilicé un diafragma más abierto. Logré menos profundidad de campo en esta foto. Entonces, lo bueno de este simulador es que también va guardando mis trabajos que hice.
¿ya? Y puedo ir revisando mis valores y el programa también me avisa. Me dice que logré una amplia profundidad de campo, el movimiento quedó invisible porque yo disparé cierto lento, entonces no quedó congelado el movimiento. Y aquí me dice mi configuración que utilicé. Me dice mi velocidad de obturación, mi apertura del lente y mi ajuste del ISO. Entonces, con esta herramienta ustedes pueden practicar y pueden reflexionar sobre los valores que utilizaron. Y también tiene un desafío, ustedes lo pinchan ahí. El desafío, bueno, aquí pregunta si están listos y les dice, obtengo una buena exposición. Ya, voy a lograr mi buena exposición. A ver, voy a colocar mi ISO, ¿cierto? En 400, 800, una velocidad media y voy a configurar ahora cuánto necesito abrir con esta velocidad el obturador. Aquí, me ayudo con el exposímetro, voy ahí, voy a dar un poquito más de, ahí lo logré. Y ahí también me ayuda con la buena exposición. Estos son los efectos que voy a lograr con mi foto. Voy a lograr una profundidad de campo media, voy a lograr tener el movimiento en efecto de blur y no tengo ruido digital. Disparo y me dice que está ok. Ahora tengo que capturar el movimiento de hélice. Para capturar el movimiento tiene que ser rápido. Sin embargo, la apertura, ¿cierto? Tengo que compensarla. Si es rápido, voy a tener que ampliarla un poquito más aquí. Voy a subir un poquito, no tanta velocidad. Quizás voy a necesitar un poquito más de liso porque estoy dentro de la casa y no logro el... A ver, voy a intentar ahí, detenerla un poquito más. Y disparo. Mantenga la toma nítida desde el principio a fin. ¿Ya? Y ahí les dejo, acá está el tiempo utilizado también. ¿Ya? Aquí se puede volver a ver lo que tenía que lograr. Y no he completado yo el juego, así que no sé qué dice al final. No sé si me arroja algo, mi serie de fotos, no lo sé, no lo he terminado. ¿Ya? Pero aquí les permite practicar. Entonces, la idea es que en esta semana que viene no vamos a tener clase. Sin embargo, quiero que ustedes vayan practicando estos conceptos con este ejercicio de simulación. Le vayan sacando pantallazos a sus pruebas o descargando sus imágenes que tomaron, guárdenlas para que después ustedes me entreguen una pequeña reflexión de ese proceso que hicieron. Esa va a ser la evaluación de esta unidad, ¿ya? El practicar con esta plataforma, que también es súper amigable, también nos ayuda a entender cómo funciona, y también, aparte de practicar con esta, les voy a pedir que practiquen con otra. Voy a cerrar aquí. ¿Se entendió esta plataforma para practicar o no? Sí, súper. Sí, Sí, profe. Sí, es súper Está útil buena. incluso para practicar antes de comprarse la cámara. De hecho, yo creo que esa es la intención de esto, para que uno vea que no es difícil de usar. Sin embargo, hay que pensar un poco en nuestra intención que queremos lograr en la foto. ¿Ya? Tengo esta opción de practicar, que quiero que practiquen con ella, y también está, les dejé otro archivo en ADECA, que es un descargable. Y aquí se los dejo de tarea, descárguenlo y practíquenlo. ¿Ya? Sin embargo, no sé si se logra descargar. Si no se lograra descargar, bueno, nos quedamos con solamente el entrenamiento de Canon, pero ojalá se pudiera instalar en sus computadores y lo pudieran practicar. Está acá, donde está en modo manual, ¿cierto? Está el enlace de Canon. Hay una pestaña que dice vínculos. En vínculos hay un descargable en Drive.
¿ya? Y ese drive es este, yo ya lo instalé, así que se los voy a compartir para que lo utilicemos. Quiero ver si se ve que estoy compartiendo mi escritorio o no. Sí, sí. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Cuando ustedes lo Sí. descarguen, se van a encontrar que es un RAR, que es este que está aquí. Lo van a abrir, le dan doble clic y le dan permiso para que se instale. Yo ya lo tengo instalado, ¿ya? Y le colocan sí, acepto, siguiente, siguiente, y se les va a abrir este simulador. ¿Es de Canon igual? No, este es un simulador de cámara SIM. Es una página web donde a alguien se le ocurrió crear esto para la enseñanza de la fotografía. Entonces yo lo descargué y lo instalé en mi computador y se lo estoy compartiendo a ustedes. Entonces funciona exactamente igual, arroja unos pequeños mensajes como para poder darnos la opinión, miren, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo le hablé de prioridad de apertura, prioridad de obturador? Sí. También O está, liso. claro, manual total. Ya, entonces vamos a trabajar en forma manual. Y acá nos da más opciones. Por ejemplo, nos ayuda a que podamos controlar la iluminación. Por ejemplo, simular un día nublado, o un día con semi-nublado, o un día soleado, o un día con mucho sol. ¿Ya? También tiene esta persona, esta niña que se está moviendo con un remolino que se está moviendo más rápido. ¿Ya? También nos deja manejar la distancia y aparte también el foco, si queremos más cerca o más lejos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí si queremos bien cerquita. Nos deja manejar el ISO, pensemos que estamos en un día soleado, entonces podemos utilizar un ISO de 200, una apertura de foco y un obturador. Entonces, si queremos detener el movimiento, seguramente utilizaremos un obturador alto, ¿ya? Y una apertura de lente, ¿cierto? Mediano. Entonces, aquí como no sé el valor, me voy a ayudar con el exposímetro. Aquí lo voy a bajar hasta lograr el equilibrio ahí de una buena toma. Como es un disparo rápido, me da la opción de usar o no usar trípode. En este caso, el disparo rápido no necesita trípode porque es muy rápido. Si mi disparo fuera lento, debería usar el trípode. Entonces vamos a tomar la foto. Y esa es la foto que yo logré. Y el programa me avisa si está bien, o está más o menos, o está mal. Entonces también esta es una opción para practicar, me deja controlar mucho más la iluminación, por ejemplo, en un día que está nublado. ¿Ya? Pinchemos con los mismos valores cambiando lo que está nublado. Salió así. Esta foto está subexpuesta, no tiene suficiente luz. Entonces acá me dice o ajuste el ISO o abra el lente. O una velocidad de obturación más lenta. Entonces me da como tips para poder lograr una buena fotografía. ¿Ya? Esto es lo mismo que nosotros haríamos con nuestra cámara. Configuraríamos los mismos valores y volveríamos a tomar la fotografía. Entonces, practíquenlo, practiquen lograr fotografías con buena exposición, fotografías con amplia apertura de campo, cierta profundidad de campo, con poca profundidad de campo, con día nublado, con día con sol. Traten de utilizar todas las alternativas y todas las variaciones que nos dan estos programas. Esto se va a convertir luego en el portafolio de imágenes que vamos a presentar de la unidad. ¿Ya? Voy a colocar aquí, voy a compartir nuevamente a Deca. Aquí.
Bueno, voy a compartir nuevamente a Deca para explicarles entonces que la unidad 2 va a tener una evaluación que hasta el momento he descrito algunas cosas, todavía no le agrego la rúbrica ni tampoco todos los requerimientos, pero la idea es que podamos elaborar un portafolio de ejercitación, formato PDF, con sus fotografías, con los requerimientos de información del ISO, del diafragma y el obturador, practicando con la plataforma Canon y practicando con esta aplicación que les dejo para que la prueben si la pueden instalar. Me comentan después si la pudieron instalar o no la próxima vez que nos veamos. Y, por ejemplo, les voy a seguir agregando variaciones. Por ejemplo, fotografía correcta de exposición, fotografía con movimiento detenido, fotografía con alta profundidad de campo, fotografía con baja profundidad de campo, y con día con sol, con día nublado, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que hagamos un portafolio donde ustedes hayan logrado todas estas imágenes, ¿ya? Y en cada imagen pueden incluir el proceso que tuvieron por cada una. Si dispararon 5 veces hasta que lograron la foto real, me agregan esas 5 fotos como parte del proceso de aprendizaje, ¿ya? Eso va a ser la entrega de esta unidad. Y también vamos a incluir este pequeño test que seguramente les voy a preguntar qué es lo que es un ISO, qué es un obturador, ponerle algunas situaciones, por ejemplo, con un ISO 30, con un diafragma de 1,8, qué resultados van a tener, y le pongo alternativa y ustedes la van tiqueando cuál es la que ustedes creen que se logra. ¿Ya? Eso va a ser la evaluación de la unidad 2, con estos contenidos. ¿Ya? Es una unidad corta que está enfocada a la toma fotográfica en modo manual de una cámara reflex. Es corta porque no tenemos la cámara para practicar, pero sin embargo tenemos estas plataformas para poder de manera interactiva practicar los conceptos. Bien, eso es. ¿Qué les parece? Entretenida. Sí, me quedó súper claro. Es como jugar, ¿cierto? Como jugar Sí. ahí al logro. Yo también lo hago y también me equivoco y también a veces me salen súper bien, a veces me salen súper mal. Entonces, todo depende del análisis que uno vaya haciendo. Y les recomiendo que anoten en un cuaderno, háganse como su pensamiento lógico de cómo ordenarse estos valores en su cabeza. Cada fotógrafo lo hace de manera distinta, ¿ya? Yo lo hago primero viendo el requerimiento. Luego veo, por ejemplo, si tengo que detener movimiento, velocidad, al tiro. Y después configuro el diafragma. Si quiero profundidad de campo, me voy al diafragma. Y después calculo la velocidad. Y día con sol, día con nublado, el ISO, ahí nomás, lo muevo un poquito. Esos son mis tips para mí. ¿Cuáles son los de ustedes, por ejemplo? Ahí tienen que descubrirlo, ¿ya? En la práctica se van a dar cuenta de cómo piensan ustedes. Eso es lo que tengo preparado para hoy día, chiquillos. La otra semana no tenemos clase, pero sin embargo ya les dejo este espacio para que empiecen a practicar. Yo voy a ir completando estas instrucciones de evaluación, pero va a ser como se lo había explicado, ¿ya? El test seguramente vamos a dar un tiempo para hacerlo. No va a ser largo, va a ser en un tiempo determinado, y cada uno lo comienza dentro del día a la hora que quiere. Seguramente va a ser con un tiempo online de conexión. Si ustedes dicen ya, ahora me siento preparado, ahora comienza su certamen, ¿ya? Como quien quiere ser millonario. ¿Ya? Eso, preguntas, consultas, opiniones. Que está bueno. Yo me he entretenido últimamente sacándole fotos a un gato que tengo, y como se mueve igual es bueno practicar con él. Sí, es bueno practicar Y me llega toda la luz solar.